Buenas noches, estimados hermanos y hermanas también. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. En esta oportunidad, el propósito es continuar con la segunda parte de este estudio, el cual se titula El poder engañoso del ocultismo. Con la ayuda del Señor, esta primera parte fue impartida en el mes de julio en la ciudad capital. Para los hermanos que estuvieron presentes, es necesario que hagamos un pequeño ejercicio de memoria para recordar algunos detalles por ahí que se hubieran quedado, ¿verdad?, del mes de julio. Sin embargo, tanto en la exposición del mes de julio como esta aparecerán en un libro que el día de mañana tendrán a su disposición. Como decíamos en su oportunidad hace unos meses, el ser humano es curioso por naturaleza y su deseo siempre es ir más allá de lo que puede comprender. Existe actualmente una gran fascinación por conocer lo oculto, por controlar todos aquellos fenómenos que normalmente el hombre no ha sido capaz. Y hoy más que nunca esa curiosidad está llevando al hombre a hundirse cada día más en una especie de arenas movedizas que lo tienen atrapado. Y para muchos no es difícil comprender que de las más grandes batallas que se libran actualmente es la batalla por el control de la mente del ser humano. Allí el enemigo ha avanzado mucho, con miles y miles de personas, controlándolas, manteniéndolas fascinadas. Inclusive todo ese movimiento se ha convertido en una gran industria que mueve millones de dólares alrededor del mundo. Hay mucha fascinación, hay mucho deseo de conocer algo del más allá, pero no conocerlo a través de la palabra de Dios, conocerlo de otras maneras. Así es como los individuos están atrapados en este gran movimiento. Deuteronomio, la palabra del Señor nos dice de esta manera, en el capítulo 18 y versículos 10 y 11. Si usted no tiene Biblia, puede leer ese texto que está siendo proyectado. En algún momento haré preguntas, por favor, estar listos a las preguntas para que ustedes puedan ayudar también a este mensaje de la palabra del Señor y juntos, a través del Espíritu Santo, podamos llegar a una importante conclusión. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Es importante, mis hermanos, también recordar que este texto sirvió de punto de partida a la primera parte la vez anterior. Y es muy importante también entender que esta noche no vamos a hablar del ocultismo en general, sino nos vamos a centrar en una manifestación, en una de las manifestaciones del ocultismo, y a esta manifestación se le conoce como el espiritismo. Yo no sé si hay acá alguien que en su vida pasada practicó el espiritismo, o que por lo menos algunos parientes lo practicaron o lo practican. Pero lo que sí les decía,
no se trata también que levante la mano, ¿verdad? Pero lo que sí le decía en su oportunidad es que sin quererlo, o tal vez de manera inconsciente, nosotros mismos hemos heredado de los antepasados algunas prácticas a las cuales le llamamos creencias. Esas creencias echaron raíces en nosotros y con el paso del tiempo comenzamos a ser supersticiosos y a creer en muchas cosas que podrían pasar. Y eso lo mencionamos hace unos meses. El creer de algunos eventos de la vida, algunas señales, más que en la palabra de Dios. Y le decía en esa oportunidad, esto es comprensible en realidad. Venimos de diferentes culturas o quizás venimos con una cultura que nos llenó de tantas creencias y eso es comprensible. El problema es que si después de haber llegado a Cristo todavía tenemos esas creencias. Ese sí es el verdadero problema. Así que la misma palabra del Señor nos muestra en cuanto a consultar a los muertos. ¿Qué es en sí el espiritismo? Bueno, la palabra misma del Señor nos ayuda a hacer una primera definición. El espiritismo es una práctica a través de medios o medium, como se le dice normalmente, o sin él, que trata la manera de obtener información, la cual supuestamente es entregada por difuntos, o sea, personas que ya partieron de esta vida. Y es más, hay muchas personas que le tienen tanto temor a los difuntos que muchas veces son capaces de no estar en un lugar porque creen que ellos les van a causar daño. Inclusive hay personas que se amanecen el día siguiente con algunos hematomas o moraditos en la piel, piensan que los difuntos los visitaron en la noche anterior. ¿Creemos eso todavía? Entonces el espiritismo es esto, el que consulta y el que practica el espiritismo busca obtener información que normalmente no la obtendría de otro modo. Él le interesa conocer mucho del pasado, mucho del presente, del futuro también, y él acude supuestamente a las almas de los difuntos para poder obtener esa información en su creencia. Ahora bien, la palabra del Señor, la misma palabra del Señor, nos enseña algo muy importante, porque siempre cuando queremos entender la realidad de las cosas vamos al primer libro de la Biblia. En el Génesis capítulo 3 y versículo 1, ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver cómo comenzó todo en aquel entonces. Capítulo 3 y versículo 1. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Allí vamos a dejar nada más esta interrogación. Bueno, aunque directamente la palabra espiritismo como tal, así escrita, no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra consultar a los muertos, que es lo mismo. Y cuando hablamos de esta parte de la palabra del Señor, tenemos que entender lo siguiente. En esa ocasión, en el primer versículo del capítulo 3, aquí encontramos algunos elementos que podemos identificar. Primero, el primer medium o el primer medio que hubo en el mundo fue una serpiente. La serpiente fue el primer medium porque fue el medio a través del cual Satanás habló. Otro elemento que podemos encontrar también, que la primera persona que cayó en ese sistema
del espiritismo fue Eva, porque prestó atención a quien hablaba a través de la serpiente. Otro elemento muy importante es que el primer milagro efectuado por Satanás en la tierra fue hacer que la serpiente hablara. Ahí tenemos entonces identificados los primeros rasgos, los primeros movimientos de lo que más adelante se iba a desarrollar y que ha alcanzado un gran desarrollo hasta el día de hoy. Ahora, cuando vemos la palabra del Señor y esos movimientos que hubo en los primeros tiempos con los primeros seres que habitaron, también debemos entender lo siguiente: a partir de ese momento, ese movimiento no ha parado. Es más, hoy tenemos que entender que es una práctica socialmente aceptada. Encontramos muchos rasgos de espiritismo en todo lado. Hay mucho espiritismo en la televisión, hay mucho espiritismo en el cine, hay mucho espiritismo en los supermercados. Hay muchas cosas que nosotros vemos ahí y que tal vez no las hemos podido identificar plenamente, pero tienen sus raíces exactamente en esas prácticas ocultistas. Y por eso mismo la palabra del Señor, Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice en su primera carta, capítulo 4 y versículo 1, acerca de que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. La pregunta es, ¿quiénes son esos espíritus engañadores? Ya le estoy lanzando la primera pregunta. ¿Quiénes son esos espíritus engañadores? ¿Serán las almas de los difuntos, en serio? Ahí está la primera pregunta. Y cuando dice escuchando a espíritus engañadores, se supone que ese espíritu engañador es imposible que se haga visible, porque no sería espíritu, ¿verdad? Si no, no diríamos espíritu. Sería raro decir un espíritu se me apareció, porque es espíritu. Para que este espíritu pueda desarrollar o pueda cumplir esa misión diabólica, tiene que hacerlo a través de un medio. Por eso es que hemos escuchado cuántas veces, hermanos, cuando escuchamos a personas hablar cosas perversas, debemos entender realmente, inclusive hasta blasfemias contra la palabra del Señor, ¿quién está en el fondo? Claro, ese es el punto de esta noche. Y entonces entramos a otra parte, lo estoy haciendo así, dinamizando, porque vamos a detenernos en algo más adelante. El tema de la doctrina de la reencarnación. ¿Qué es la doctrina de la reencarnación? Atención a la segunda pregunta. ¿Creemos en la doctrina de la encarnación nosotros? Que no me prestaron atención. ¿Creemos en la doctrina de la encarnación? Claro que sí. Eso está descrito en aquella parte que nos habla sobre el misterio de la piedad. Ahora, eso es diferente a la doctrina de la reencarnación. Escuche bien cómo se lo estoy diciendo. La primera le dije encarnación de Cristo, que vino en forma visible y padeció físicamente. Ahora estoy hablando de la doctrina de la reencarnación. Hace un tiempo perseguíamos una cucaracha y un hombre me dijo, cuidado, no la mate, no sé quién podría ser. Alguien que se portó mal en la vida anterior. Y para usted y para mí puede ser un chiste, pero la gente lo cree de verdad. Esa es la doctrina de la reencarnación. El espiritismo sostiene
que las almas a la hora de la muerte abandonan el cuerpo, pero quedan vagando en el espacio, ahí vagando en la atmósfera, mientras cumplen determinadas misiones y luego en algún momento se van. ¿Usted se atreve a dormir en un cuarto donde una persona ha fallecido un día anterior? Claro, es normal, aquel ya se fue. Ahora, si no lo hace, hay algún problema en su fe. Y está entonces inducido por alguna práctica allí que todavía no ha superado. Mi mamá me habló. Mire, después de haber muerto, ¿será posible esto? ¿De quién es esa obra? ¿Quién está detrás de todo este movimiento que tiene la gente atrapada, fascinada? Fíjese, hermanos, que cuando hablamos de lo que el espiritista cree, él dice que queda vagando el alma por el espacio y esas almas quedan sujetas a la ley de la reencarnación. El propósito, según ellos, de vagar, de estar allí, voy a usar una palabra, flotando, el propósito es la purificación del alma mediante el sufrimiento y la experiencia. Tienes que quedarte vagando porque tenés que sufrir, arreglar tus cuentas y ¡pum!, te vas al cielo. Esta es una mentira diabólica, ¿no es cierto? El tema es también preguntarnos, ¿apoya la Biblia la doctrina de la reencarnación? No. Hermanos, el texto bíblico que vemos allí y que es categórico, Hebreos 9:27, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no 2, 3, 4 veces, no, una sola vez, y después de esto a dar cuentas, en su tiempo, por supuesto, cada uno en su tiempo, cada juicio en su tiempo, en su momento oportuno. Entonces, si hablamos de esto, debemos preguntarnos esta noche, por ejemplo, el relato interesante del rico y Lázaro que se encuentra en Lucas 16, 19 al 31. Como yo no les voy a leer todo y ustedes saben exactamente esa cita, el rico y Lázaro, hermanos, cuando el hombre rico murió, se dio cuenta que su mal no tenía remedio, que él realmente no tenía nada que hacer. Su destino quedó totalmente, vamos a decir, definido a la hora de morir. Nada lo puede cambiar. Pero inmediatamente pensó en cuántos hermanos tenía él. Ayúdenme, por favor. 5 hermanos. Estoy pidiendo ayuda. 5 hermanos tenía él. Y suplicó a Abraham para que enviara, ¿qué? El espíritu de un muerto. Envía a Lázaro. ¿Y cómo podía ir Lázaro? En espíritu, por supuesto. ¿Y lo podía hacer? ¿Podía Lázaro ir donde aquellos 5 hermanos y decir, ¡bum!, me voy a aparecer con ustedes? Miren, soy Lázaro, este es el mensaje. No lo podía hacer. Y por eso mismo la palabra del Señor nos enseña que después de la muerte hay un lugar de tormento para el que se va en incredulidad, y también hay un lugar de regocijo, vamos a decirlo, de consuelo para los que obedecen a Dios o para los que se van con su fe en Cristo. Abraham le contestó que sus 5 hermanos podían conocer la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo lo iban a conocer ellos? Escuchando o acudiendo a la palabra de Dios, prestando atención.
Es decir, la petición de que enviara un espíritu a poder informarle a sus hermanos lo que el otro estaba sufriendo, tuvo una respuesta negativa de parte de Dios. Por favor, tomemos nota en eso, porque vamos a llegar al caso de Samuel más adelante. Tuvo una respuesta negativa de parte de Dios. Entonces, hermanos, de este relato del rico y Lázaro, aprendemos primeramente que las almas no reencarnan. En segundo lugar, la oportunidad de salvación es en esta vida. Hemos tenido la oportunidad. La otra vez llegamos donde estaba una persona agonizando. Y la familia, que era creyente, estaba literal encima de él. Y los escuchamos allá afuera cuando a gritos, así, a gritos, le estaban diciendo que creyera en Cristo. El otro ya estaba partiendo, ya estaba en ese trance entre esta vida y el siguiente estado. Hermanos, si las almas no vagan, porque la palabra del Señor no nos dice que andan vagando, no andan almas vagabundas por ahí asustando gente. Entonces, ¿qué clase de espíritus se posesionan de algunas personas? Entonces podemos decir, cuando hay sesiones de espiritismo, ¿quiénes hablan allí? Si las almas no vagan, entonces tenemos que entender lo siguiente. Así como nosotros sabemos y creemos que hay un mundo físico, también hay un mundo espiritual. Que este mundo físico es el mundo tangible, es el que podemos ver, sentir, tocar, etcétera, pero hay un mundo invisible. Y de esto nos dice la palabra del Señor. En este caso, la misma palabra del Señor nos explica una lucha. Esa lucha que aparece en Efesios 6:12 nos muestra que hay espíritus de maldad. Esos espíritus de maldad tienen un propósito: estorbar la obra de Dios y perseguir la ruina del ser humano, separarlo de la verdad de Dios y mantenerlos entretenidos en el error. Por ejemplo, si usted y yo vamos a las epístolas de Pedro y de Judas, ahí encontramos el tema de ángeles malvados. Y encontramos también, hermanos, en el Nuevo Testamento abundante información sobre demonios, por ejemplo. El Señor Jesucristo tuvo mucho contacto con ellos. Y encontramos allí estas palabras 68 veces, y las palabras espíritu de demonios, espíritus inmundos y espíritus malos. Atención, espíritus de demonios, espíritus inmundos y espíritus malos son lo mismo. Y está haciendo alusión a las huestes espirituales de maldad. ¿Existen esas huestes espirituales? Sí. ¿Las ha visto? No, pero sabemos la influencia que ejercen en toda sociedad hasta el día de hoy. Claro que lo sabemos. Y hermanos, es importante mencionar lo siguiente: que estos espíritus, ahora estoy separando espíritus de maldad y estoy separando de almas de muertos. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo un espíritu de maldad que el alma de un muerto?
No, no es lo mismo. Ahora voy a hablar solo de espíritu de maldad. Esto sí, en el Nuevo Testamento encontramos abundante información cómo hablaron a través de personas, ¿no es cierto? Claro que sí. Por ejemplo, en Lucas 4:33 al 34, leamos solo por un ejemplo ahí. Lucas 4:33 y 34. Y veamos qué nos muestra la palabra del Señor. Dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía, ¿qué tenía el hombre? Un espíritu, ¿qué dice? De demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos. ¿Cuántos hombres habían allí? Un hombre. ¿Y cuál es la expresión? Déjanos, plural. Un hombre singular, déjanos, plural. Muy bien. Es sin duda que el hombre abrió su boca, pero realmente ¿quién estaba hablando? El espíritu inmundo, los espíritus inmundos. Y la misma situación, hermanos, encontramos, por ejemplo, en ese relato de Hechos 19. ¿Se recuerda usted el tema de los hijos de un tal Esceva? Ok. En ese sentido, hermanos, ¿qué pasó allí? Bueno, la palabra nos dice en Hechos 19, 11 al 16, que hacía Dios milagros extraordinarios a través o por la mano de Pablo. Pero habían unos exorcistas ambulantes, dice. Y estos exorcistas ambulantes quisieron imitar lo que Pablo estaba haciendo por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que los mismos espíritus inmundos o espíritus demoníacos dijeron: nosotros conocemos a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Y saben qué les pasó? Apenas si escaparon vivos de allí, desgarrados completamente. Claro que fue el hombre a través de su materia física, pero ¿quiénes estaban ejerciendo esa influencia? Los espíritus inmundos. Hay muchos ejemplos más, como el endemoniado gadareno. Muchos ejemplos más. Ahora la pregunta es: ¿pueden hacer milagros los espíritus inmundos? Pregunta a predicadores y ancianos. Hemos pasado pero cantidad de veces por esa carretera. Claro que pueden hacerlo. No dudemos, hermano. Claro que lo pueden hacer. Fíjense, hermanos, solo bastaría con mencionarles lo que ocurre en Éxodo capítulo 7. ¿Se recuerdan de Éxodo 7? Muy bien. Una lucha entre Dios siendo representado por Moisés y entre Satanás siendo representado por aquellos magos. Éxodo 7. Y la palabra del Señor nos dice que ellos trataron de neutralizar los milagros obrados por Dios a través de Moisés. Inclusive dice Éxodo 7:12 que convirtieron sus varas en culebras. Lo hicieron. También nos dice, hermanos, Éxodo 7:22 que convirtieron el agua en sangre. Estos espíritus obrando a través de estos hombres, hermanos, hicieron o convirtieron o aparecieron una plaga de ranas. Pero ¿sabe qué es lo que no pudieron hacer cuando Dios le puso límite? Cuando no pudieron convertir el polvo ¿en qué? En piojos. En piojos. Mientras que los piojos ya estaban,
atormentando a un montón de gente. ¿Usted ha sido atormentado por piojos alguna vez? ¿Nunca? Los piojos ya estaban atormentando a un montón de gente. Entonces aquellos hombres quisieron hacer lo mismo, pero no lo pudieron hacer. Leamos 8:19 de Éxodo, por favor. Ahí quiero llegar, lo demás solo se lo relaté. 8:19 de Éxodo, fíjese bien, ¿qué dice la palabra del Señor allí? Ellos expresan esto cuando no pueden hacer este milagro, dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero ¿qué dice, hermanos? No pudieron. ¿Quién les limitó eso? Dios. Dios limita. No pudieron. Y luego ¿qué dice? Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Muy bien, hermanos, por eso se dice y se advierte hoy en día, usted lo ha predicado y hemos predicado mucho, que aquellos que solo están buscando milagros el día de hoy se han convertido en máquinas insaciables de milagros. Esas personas van a ser el campo fértil para el engaño del anticristo, porque él también va a hacer milagros, ¿o no? Claro que sí, va a hacer milagros. Dedo de Dios es este. ¿Quiénes dijeron esto? Los magos, pero realmente lo dijeron los espíritus engañadores. Ahora, mis hermanos, la palabra del Señor nos indica, en realidad, que todo ese obrar milagroso irá aumentando aún más hasta el final. En la segunda carta a los Tesalonicenses 2:9 nos hace una gran referencia a los prodigios y a los milagros, refiriéndose al anticristo, porque ese poder, hermanos, es llamado poder engañoso, un propósito de engaño también. Y en Apocalipsis 13, versículos 13 al 15, refiriéndose a ese personaje, dice que también hace grandes señales, de tal manera que hace descender, ¿qué, hermanos? Espero estar hablando con todos. Fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Bueno, muy bien, hermanos. Estamos llegando a un punto importante, y este punto quiero mencionarles, hermanos, una tragedia. Yo les pido que me presten atención, y al terminar el mensaje les devuelvo esa atención. Si hay un personaje que vivió la más grande tragedia de su vida, es Saúl. A propósito, hemos colocado esos dos textos bíblicos allí. Le vamos a llamar al primer texto bíblico día para este estudio, y al segundo texto bíblico le vamos a llamar noche. El mismo personaje, el mismo capítulo, ¿o no? El mismo capítulo. Obviamente, mis hermanos, que en este capítulo, entre lo de arriba y lo de abajo, puede haber muchos meses de separación en el mismo capítulo. Claro que sí. Y aquí nos muestra la palabra del Señor en el primer libro de Samuel. Dice el capítulo 28 y el versículo 3. Lo vamos a leer, y el que quiera leerlo allí, pues ahí está.
Primer libro de Samuel, capítulo 28 y versículo 3. Vea esa cronología. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Quién sacó a todos los encantadores y adivinos de allí? Saúl. ¿Hizo bien Saúl? Sí. ¿Por qué lo hizo Saúl? Porque Dios lo prohibió. Deuteronomio leímos o no. Ya desde aquellos años estaba prohibido. Dios anticipó a su pueblo y les dijo: ustedes van a entrar a la tierra prometida. Pero atención, oído con esto, en la tierra prometida no está totalmente desocupada, vénganse y vayan a vivir, ahí hay gente. Y los que están allí, de diferente tribu, le vamos a decir los amorreos, como quien dice, para generalizar, porque hay un montón. Estos tienen prácticas abominables y ustedes se deben de cuidar, porque son un pueblo santo que yo he escogido y los voy a entrar ahí. Cuídense de no caer en esas prácticas. ¿Se cuidaron ellos? Hermanos, en el primer libro de Samuel, Saúl está ejecutando una acción agradable a Dios. Eso significa que la tierra de Israel tendría que estar para ese momento, no sé si estaba infestada, pero sí existía la práctica del ocultismo allí. Entonces viene la misma palabra del Señor y nos muestra, por ejemplo, el versículo 7, dice el versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de ¿qué? En otras palabras, una pitonisa, o como algunos le llaman, espíritu de pitón. Ahora, si queremos ser más claros, un espíritu engañador adentro o un demonio de adivinación. Yo no sé qué más decir. Buscadme. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Estaba retomando todo aquello que era abominable a Dios y que él mismo había sido agente activo para expulsarlos. Ahora estaba reciclando. Algo así. Espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Fíjese bien, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, como aquellos eran muy obedientes, ¿verdad? Aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Bueno, hermanos, el corazón de Saúl se había alejado de Dios. Estaba en una rebelión total. Y estaba llegando a tal extremo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la misma narración bíblica nos va a mostrar más adelante que Saúl terminó en suicidio. ¿Es cierto? ¿O no? ¿Se suicidó Saúl o no, hermanos? ¿Qué dice usted? Usted dice: voy a averiguar. Ya lo hubiéramos averiguado hace tiempo. Todo ese sistema nos está viendo como un hombre quedará atrapado por el espíritu de adivinación
y vendrá en un descenso, hundiéndose cada vez más hasta llegar al suicidio. Ahora, si leemos esto, hermanos, cuando Dios se aparta de Saúl y él ya no tiene respuesta de Dios, Dios se ha apartado de Saúl, la misma palabra del Señor nos muestra que esto fue a causa de su rebelión. Y entonces, hermanos, la pregunta es, como ya vamos a ir a la escena, vamos a ir allá con la pitonisa de Endor, en la narración bíblica, ¿verdad? No los estoy estimulando a eso. Surge una pregunta: ¿puede un muerto volver a la tierra? ¿Puede un muerto, hermanos, puede un muerto volver a intervenir en los asuntos de la tierra? Hermanos, si vamos a la palabra del Señor, vamos a ver al libro de Job, capítulo 7, por favor, necesito que marquen esa parte de la Biblia, no rayen, marquen nada más. En el libro de Job, capítulo 7, solo ese texto vamos a leer, hermanos, sé que hay más, pero por el tiempo, ¿verdad? Capítulo 7, versículos 8 en adelante dice: los ojos de los que me ven no me verán más. Fíjese bien. No me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol. No subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Ahí está. En una comunidad conocimos a una persona que, por cierto, esa persona no era espiritista en el sentido de que era una pitonisa, sino que ella creía en el espiritismo. Un día murió. A los pocos días la hija dijo: anoche hablé con mi mamá y me dijo, y ella me mostró una visión, cómo está hoy. Y en esa visión había un río tan hermoso, tan cristalino, y vi a mi madre a la orilla del río, y me sonrió y me saludó, y por eso sé que está bien. Fíjese, hermanos, que los demonios tienen también ese trabajo, de mostrar a la gente que se ha ido sin Cristo que está bien. Y le muestra cosas hermosas, pero es lo mismo, es por el engaño, porque ya se llevó a uno, ahora quiere llevarse al otro. Sencillo. Hermanos, la fe nuestra obviamente no se basa en sueños, ¿no es cierto? Usted le cree más a la palabra del Señor que a un sueño, ¿verdad? Claro que sí. La máxima autoridad es la palabra de Dios. El único medio que nos ancla, que nos une a nuestra salvación es la fe en Cristo. Nada más. Pero cuando decimos, ¿puede un muerto volver a la tierra, hermanos? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿quién apareció a Saúl
en Endor? ¿Fue Samuel o fue un espíritu del error? Aquí voy a colocar las manos a la par para no darle pistas. ¿Fue Samuel o fue un espíritu de error? Ahora, hermanos, nosotros nunca vamos a aislar un texto, sino tenemos que venir estudiando desde el principio qué es lo que viene enseñando Dios. ¿Qué es lo que Dios, porque la Biblia no se contradice? La revelación progresiva nos muestra cómo paso a paso Dios fue enseñando esto. Entonces, hermanos, hay una cita que es muy abundante, por supuesto. Está en el primer libro de Samuel 28 y vamos a ir allá. Esa es la parte conclusiva de este mensaje. Primer libro de Samuel 28, por favor. Y vamos a ver, hermanos, algo muy importante allí. 28. Vamos a leer aquí la palabra del Señor. Versículo, vamos a ver, 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Fíjese bien. Versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y el trato ya estaba hecho. Ya no había vuelta atrás. Hazme subir a quien yo te dijere. Fíjese, hermano. Ahora mire el versículo 10. Entonces Saúl, cuando la mujer tuvo miedo, dice el versículo 10, entonces Saúl, fíjese bien, dice aquí, entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. ¿Qué podemos decir ahí? Jurando por Jehová, sabiendo que Jehová ya no estaba con él. ¿Por qué dice usted por qué decimos que no estaba con él? Antes de ir a parar con la hechicera, antes de ir a parar con la adivinadora, el versículo 6 nos dice que Saúl había consultado a Jehová, pero Jehová no le respondió. ¿Por qué no le respondió Jehová, hermanos? Hablemos de posibilidades. Estaba muy ocupado Dios, tenía mucho sueño, algo así como dijo Elías. ¿Se recuerda lo que dijo Elías? Bueno, mucho sueño, andaba de vacaciones. No, ¿por qué no le respondió Jehová a Saúl? Porque él andaba en rebelión, en desobediencia total. Hermanos, ¿cuántas veces podemos equivocar nosotros el camino? ¿Cuántas veces decimos: es que el Señor no me responde? Y lo que el Señor puede ser que esté esperando es que la mesa esté limpia, porque tenemos cuentas pendientes con Él. Y esas cuentas están allí, pero nos estamos saltando. Bueno, ahora Él le jura. El versículo 11 dice: ¿a quién te haré venir? Ella responde: hazme venir a Samuel. Fíjese bien, hazme venir a Samuel. Versículo 12: y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, fíjese bien,
a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Atención. ¿Qué vio la mujer, hermanos? Ahí tienen su Biblia. Dioses. Fíjese bien, dioses, plural. No sé cuántos, pero dioses. Tome nota de lo que la misma palabra del Señor nos está diciendo. ¿Qué has visto? He visto dioses. ¿De dónde venían esos dioses? Que suben de la tierra. ¿Vamos ya agarrando pista? Dioses. Hermanos, el poder engañoso. He visto dioses que suben de la tierra. Fíjese bien. Ella usa el plural. ¿Qué seres son capaces de engañar pareciendo dioses? Los demonios. Allí está ese engaño. Hermanos, ¿de dónde subían esos espíritus? Subían de la tierra. Nosotros sabemos, hermanos, que aunque en el Antiguo Testamento la revelación todavía era progresiva, obviamente Samuel no hubiera subido de la tierra. Definitivamente no. No hubiera sido esa visión. Ahora, hermanos, dice la palabra del Señor, versículo 14. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Ahora, atención a esto. Saúl entonces entendió, él entendió. Saúl entonces entendió que era Samuel. ¿Ya se fijó? ¿Era Samuel? No, Saúl entendió que era Samuel. ¿Por qué? Por lo que ella decía. Veo un anciano, o sea, la manifestación es así, plural y luego uno, así. Entendió que era Samuel, dice ahí. Escuchemos bien y pongamos atención a la palabra del Señor. ¿Y qué continúa leyendo? Dice: Saúl entonces entendió que era Samuel. Y dice: y humillando el rostro a la tierra, hizo gran ¿qué? Reverencia. O sea, en otras palabras, hermanos, Saúl adoró. Eso es lo que quiere decir. ¿Sabe qué es humillar el rostro a la tierra? Sí, total, doblarse, adorar. Otras versiones de la Biblia dicen: se postró ante él. Así dice, se postró ante él. Es una forma de decir, hermanos, que Saúl se inclinó hasta tocar el suelo con la cara, así, como un junco, así, hasta tocar el suelo con la cara, en acto de adoración. Ahora viene una pregunta que es de 10 puntos. Quiero planteársela para no dar así medio la respuesta, porque usted luego le va a captar. La adoración bíblicamente, la adoración que es adoración bíblica, ¿a quién le corresponde? Noto cierta inseguridad. No sé si están adorando a alguien más. ¿A quién le corresponde la adoración?
Adiós. Mencióneme a alguien más a quien le corresponde por dignidad la adoración. Si ustedes me dijeron Dios es Dios, pero estamos en el mismo movimiento de Dios. Amén. Es que ahí donde ustedes mismos están haciendo el mensaje, ¿ya se fijó? La participación. Ahora, hermanos, gracias por su participación. La Biblia nos enseña que el único ser que es objeto o debe ser objeto de adoración es Dios. No sé si como creyentes hemos llegado a decir, como decía a un hermano la otra vez, ay, es que esta niña es mi adoración. La estamos colocando en el lugar de Dios. Un hermano decía el hermano, mis padres llegaron a amar hasta idolatrar, decía él, a la hija menor, que inclusive decía él, mi padre llegó a decir, esta niña es mi adoración. ¿Será esa una blasfemia? Al poco tiempo, esta niña falleció. Hermanos, cuando, por ejemplo, Juan, en la revelación que recibe, hay un acto humano a sentirse inundado de asombro, y en esa revelación, él está a punto de adorar al ángel que le entrega la revelación. ¿Qué le dice el ángel? Agáchate más. No, él le dice, no hagas eso. Leamos Apocalipsis 19:10. Quiero un hermano con una voz audible, por favor, que me lo lea. Apocalipsis 19:10. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Ya para qué más vamos a agregar, hermanos? Adora a Dios. Hermanos, Apocalipsis 22, 8 al 9, en el mismo sentido. 22, 8 al 9. Cuando Cornelio, Hechos 10, cuando Cornelio quiso, hermanos, adorar a Pedro cuando llegó a su casa, ¿qué le dijo Pedro? Pedro le dijo, exactamente, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahora una pregunta de otros 10 puntos, ya llevan como 60 puntos, hermanos. ¿Quién es el único ser, fíjese bien, que desea que lo adoren sin ser Dios? Fácil, Satanás. Ese ser tiene un delirio de adoración. Él desea la adoración, anhela en lo profundo de su ser que se rindan hacia Él. Y fue tal su osadía que llegó al extremo de pedírsela al Señor Jesucristo, ¿o no? Así fue. En Mateo 4:9 se lee, todo esto te daré. ¿Cómo? Si postrado me adorares. Hermanos, si este supuesto Samuel aceptó la adoración,
Sería sospechoso que un siervo del Señor, como del calibre de Samuel, no supiera a quién se debe adorar. Esta es otra evidencia de que Saúl estaba adorando a un demonio. Es que el hombre estaba en una apostasía total. Apostasía total. Y llegó a tal extremo de brindarle adoración a este supuesto Samuel. Ahora, hermanos, la palabra del Señor en el versículo 15, muchos se confunden porque dice aquí, y Samuel dijo a Saúl. El narrador está escribiendo este relato, hermanos. El que está narrando esto ya no es Samuel. Samuel ya ha fallecido. Él tuvo que haber llegado hasta cierto punto de esta escritura. Él no puede estar narrándose a sí mismo después de haber partido. Y fíjese que la palabra del Señor dice, aquí hay una revelación que quiero mencionarles, hermanos, y que aparece, por ejemplo, en el versículo, vamos a ver, 19, vamos por el tiempo, 19, dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, estaréis, ¿qué, dónde? Conmigo. ¿A dónde iba a ir Saúl, hermanos? Porque el Espíritu le dijo, mañana ya vas a estar conmigo, tú y tus hijos. ¿Cómo se detecta aquí la mentira, hermanos? La mentira se detecta en el sentido que en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículos 6 al 8, aparece la muerte, mucho tiempo más adelante, la muerte de un hijo de Saúl todavía. Entonces aquí no era verdad. Esa fue una mentira a medias, que es mentira en todo caso. Efectivamente Saúl murió Jonatán también en esa batalla, pero no murieron todos los hijos de Saúl, como este espíritu se lo estaba diciendo. Allí también, hermanos, nos podemos dar cuenta. A ese hijo al cual me refiero se llamaba Is-Boset, que no lo podemos confundir con Mefiboset. Este era otro. Este era hijo de ¿quién? De Jonatán. Bueno, pariente sí, pero no es la misma persona. Ahora, hermanos, Dios había prohibido totalmente, había anticipado a su pueblo. Entonces, hermanos, en ese punto nos encontramos. ¿Cuál fue el motivo de la muerte de Saúl? Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 al 14. Así murió Saúl, que dice, por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. El título, o lo que habíamos colocado, es la tragedia de Saúl. Saúl es la historia de un hombre que disfrutó de las bendiciones de Dios, pero tuvo una muerte fatal. Y llegó al extremo de consultar a una pitonisa, la pitonisa en Endor, y que en realidad, hermanos, fue el último de los actos que cometió Saúl para luego salir a la batalla. Hermanos, nosotros hemos conocido
que Satanás y sus ángeles engañan. Son engañadores estos espíritus malignos. Pero hay algo que debemos proclamar siempre desde los púlpitos. Y aparece, hermanos, en esta cita de Isaías, capítulo 8, versículos 19 al 20. Pongamos atención a esta cita bíblica, que de hecho, hermanos, es la última de esta exposición. Isaías, capítulo 8, versículos 19 al 20, que dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran. ¿Sabe qué es susurrar, hermano? Cuando a usted se le acercan allí al oído y le hablan despacito, ahí le están susurrando, ¿sí? Dice: a los encantadores y adivinos que susurran, hablando, responder. ¿No consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, el púlpito, la palabra de Dios más bien, toda palabra de Dios que se proclame, hermanos, los espíritus engañadores no tienen ningún poder contra la palabra de Dios. La palabra de Dios es el aliento de Dios mismo. Es la palabra de poder de Dios. Inclusive la misma palabra de Dios es comparada como al espíritu de la boca de Dios. Por eso cuando entreguemos la palabra, hermanos, entreguemos la palabra fiel, así, la palabra tal como hemos aprendido. Basta de anécdotas, basta de chistes en el púlpito, basta de fábulas, de cuentecillos. La palabra de Dios es la que realmente tiene el poder, hermanos. Es la palabra que el Espíritu Santo usa para la conversión del hombre pecador. Esa es la palabra de Dios, así como está escrita. Si no dijeren conforme a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido. Hoy en día, hermanos, es muy importante mencionar realmente el mejor termómetro para evaluar a un espíritu engañador. ¿Sabe cómo es? A través de la palabra de Dios. Probar los espíritus. ¿Y cómo los vamos a probar? Con la palabra de Dios. Si todo lo que dijeren no es lo que Dios tiene en su palabra, este es un error. Por más que se escuche bien, por más que endulce el oído, no es la palabra de Dios. Los engaños del enemigo, hermanos, están a la orden del día, a la ley y al testimonio. Hoy podríamos decir, hermanos, a la enseñanza de la palabra, a su profundidad. No podemos descuidar la devoción personal, porque solo así, hermanos, podríamos estar seguros de no caer en el engaño. Un hermano preguntó hace un par de días: ¿puede un creyente ser engañado? Ayúdenme a responder, porque todavía no le he respondido. ¿Puede un creyente ser engañado?
Pero por favor, hermanos, ustedes tienen la palabra. Ahí ya el hermano Isaac ayudó con el 50%, pero no les digo lo que él dijo para que los demás también piensen. ¿Puede un creyente ser engañado, hermanos? Tercera vez que pregunto, ya no voy a preguntar, para que no me digan el necio, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y qué clase de creyente podría ser engañado? El que no escudriña la palabra de Dios y que a todo le presta atención, todo lo cree. Hermanos, hoy nosotros, a diferencia de aquellos hombres del Antiguo Testamento, ellos no tenían toda la revelación de la palabra. No la tenían, hermanos. Nosotros tenemos toda la revelación de la palabra. Así que, hermanos, a la ley, al testimonio, si no dijeren conforme a la palabra, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, no tienen la iluminación del Espíritu Santo. No, porque no lo tienen tampoco. Son espíritus engañadores que arman la doctrina del error, llamada doctrina de demonios también, ante lo cual debemos estar preparados, hermanos, porque sólo así entonces nos mantenemos firmes y estables en el llamamiento que el Señor nos ha hecho. Que Él nos siga bendiciendo. Gracias por su atención. Amén.